Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre la economía no explotadora en las primeras comunas calcolíticas, ¿no? Le he puesto comunas, ¿no? Porque una comuna es un régimen distinto, es un régimen donde hay igualdad estamental. O sea, los estamentos siempre han existido, ¿qué? Siempre van a existir, pero se reconoce la existencia de estamentos, pero hay una equiparación, es como una heterarquía. Es como la heterarquía que hemos visto en la época del cura Arapses, aquí en Real Biopolítica. Sí, es ese tipo de jerarquía, pero es un poco más dinámica, ¿no? Un poco más dinámica, ¿no? Como que la jerarquía del cura Arapses en Chensid Haddad, creo que se llamaba esa, sí, algo así se llamaba ese pueblo que han encontrado, en esa época de la edad antigua, la calcolíptica, es una época muy antigua, esa civilización del cura Arapses que es anterior a la Sumeria. Una vez que la civilización del cura Arapses comienza a decaer, viene la civilización sumeria después. ¿No? Pero la civilización sumeria no aparece primero. Primero aparece el cura Arapses, ahí en la zona de cura Arapses, allí en la zona de Armenia, de Georgia. Es justamente donde encalla el arca de Noé. Pues ese sería un ejemplo de comuna. También hemos hablado de la otra comuna en México. En México había una comuna, una ciudad ahí en México, que no me acuerdo el nombre ahora, no me acuerdo, pero hemos hablado de eso. Comuna, ¿no? Comuna ahí en México. Es una ciudad que está antigua de México, México prehispánico, que está en la parte occidental de la Sierra Madre de México. Ahí es otra comuna donde había zapotecas, había mixtecas, todos ellos vivían ahí, ¿no? Y los nobles pues no podían encumbrarse sobre los demás. Creo que le decían Michoacán, creo que, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, ese es otro ejemplo de comuna, ¿no? Después surgen otros ejemplos de comunas en la Edad Media, en el año 890 y tantos, o 908, no me acuerdo bien. Allí en Italia aparece la comuna. Hay una revuelta, el arzobispo trata de tiranizar la ciudad, la gente se levanta, los campesinos se levantan, los artesanos se levantan y los nobles se levantan. Y se levantan juntos y cuando logran vencer, uno de los nobles se baja de su caballo y camina así en el llano, o sea, de a pie, camina junto con los artesanos, los campesinos y los demás mercaderes, los estamentos, y toma la ciudad. Cuando ya están vencidos, entra ya a la ciudad, pero cuando entra, se baja del caballo y va como cualquiera de ellos. Entonces, ahí nace la comuna. El régimen de comunas nace ahí. El régimen de comunas tipo medieval nace ahí. Sí. Eso es lo que pasa allí en la zona de Italia, Italia medieval. Así nace la. Y también aparecen regímenes así comunales en la zona de España, en la zona de Francia. Aparecen esos regímenes comunales en la Edad Media. Y sobreviven hasta el siglo, en decadencia, ¿no? Sobreviven hasta el siglo XX, las últimas comunas. Creo que ya no hay, ya no hay. Pero sobreviven algunas de ellas. Esos regímenes comunales sobreviven, aunque eran lunares dentro de los reinos absolutistas monárquicos, ¿no? Eran lunares, pero sobreviven ahí. Entonces, ese es el régimen comunal. El régimen comunal. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Las investigaciones han demostrado que este régimen comunal es mucho más antiguo. Bueno, no tan antiguo como el Curarapses, pero igual es también antiguo. Mm, es bueno, digamos, tan antiguo como el Curarapses, ¿no? 3000 y tanto, ¿no? Sí, también existía aquí, en esa zona. Sí, 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 sí. Vamos a ver acá. Una economía no explotadora favoreció el esplendor de las comunidades de la Edad del Cobre en la península ibérica según un estudio. O sea, sí, más o menos por el cura Arapsis, sí, a los finales de la civilización del cura. Ahí, a las finales de esa civilización también había comunas acá. Y quién sabe si las comunas son más anteriores. O sea, antes de entrar a la etapa de los principados de la Edad del Bronce, los humanos se habían organizado en comunas neolíticas. O sea, esos principados neolíticos, esas pequeñas jefaturas, protoestados neolíticos, se volvieron comunas. Es decir, estas comunas son el prestado anterior para los principados. Igual que pasó
en la Edad Media italiana, que las comunas italianas fueron la presituación para los señoríos, los dominus. Bueno, vamos a hablar de estas comunas, ¿no? Para que veas cómo es el estado, la evolución constitucional de estas sociedades. La riqueza y la diversidad productiva de las comunidades calcolíticas de la mitad sur de la península ibérica, hace entre 5.100 y 4.200 años, se produjeron sin signos de explotación económica o jerarquías sociales marcadas y con un alto grado de cooperación. Esta organización económica, basada en una gran variedad de recursos y tareas, se dio en casi todos los asentamientos, independientemente del tipo o tamaño que tuvieron, y habría sido crucial para el gran dinamismo y desarrollo social, arquitectónico y demográfico que alcanzaron las sociedades de la Edad del Cobre peninsular. Determinar si esos asentamientos se distinguieron por modos de producción específicos, con una economía característica entre los recintos monumentales con fosos y los amurallados, frente a los situados en los cerros y espacios más abiertos, es fundamental para el debate en curso sobre si es pertinente o no hablar de complejidad social cuando se hacen referencias a las sociedades de la Edad del Cobre peninsular y su organización política. Lo dicen aquí los autores que les estoy mostrando. Okay, vamos a ver acá, un momento. Acá está. Aquí está la investigación. La puedes descargar también en PDF. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Aquí está. Esta es una herramienta de molienda del asentamiento calcolítico de Castelo de Corte João Marqués Algarve. Acá está. Es un mortero que había ahí. Bueno, había mucha variabilidad y sin signos de centralización política en este lugar, en estos lugares. El estudio describe las fuerzas productivas de estas comunidades, basándose sobre todo en los artefactos macrolíticos, o sea, piedra grande, herramientas imprescindibles para lograr gran parte de las tareas de la edad del cobre. Este de acá. El resultado es la constatación de una gran variabilidad, tanto en el tipo de tareas realizadas como en la intensidad, y sin signos aparentes de dependencia y centralización política. O sea, no había mandamases, no había tiranos, no había gente que mandaba y no hacía nada, ¿no? Todos hacían algo. No había uno que decía, yo me encargo de ordenar y mi tarea es administrar nomás mientras todos hacen, ¿no? No había esa astucia de ahí. ahí. Esta variabilidad prevaleció sobre la especialización, sobre todo en la producción de cereales, y no se explica por aspectos como la ubicación geográfica, la forma de ocupación o la monumentalidad. Nada indica que estos poblados fortificados almacenaran grandes cantidades de excedentes y dominaran a los poblados de fosos o viceversa. Ya no había esto de que se conquistan el pueblo vecino, se quedan con lo del pueblo vecino, les dejan solamente una parte. No, 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 no había eso. No había eso. Que acumulan y después reparten un poco y se quedan con la mayor parte. No, no había eso. No había eso. O sea, no había nadie que se impusiera sobre los demás. Lo que observan es que la diversidad productiva, el intercambio de productos, conocimientos y personas entre comunidades fue fundamental en esta época, cuando hay un desarrollo económico, social y además un desarrollo creativo. ¿Mm? Libertad. Había libertad de expresarse, libertad de industria, libertad de comercio. Había esa libertad, pero una libertad real, una libertad real, ¿no? No, no la que tenemos ahora, ¿no? Pero había una libertad real, o sea, no había nadie que estuviera colocando cuotas, barreras burocráticas, no, no había nada de eso, había libertad. Entonces, entonces eso es lo que crea ese comunalismo. Cada comunidad habría organizado su economía de manera más productiva posible, teniendo en cuenta su entorno, el tamaño de la población y las condiciones sociales. ¿No?
Los grandes asentamientos de fosos disponían de todas las herramientas necesarias para cometer trabajos rutinarios en una comunidad. No había acumulaciones de materiales, por ejemplo, de cereales o puntas de flecha. O sea, no había eso, no había alguien que acaparara todo y lo pusiera bajo llave. No había eso. Este resultado es relevante en el caso del yacimiento monumental, ¿está? Ese debe ser, de Valenciana de la Concepción, que era en Sevilla, ¿no? Con una extensión de más de 250 hectáreas y múltiples fosos. El estudio de más de 150 artefactos macrolíticos provenientes de la zona norte de este yacimiento, que estoy mostrando acá, ha permitido correlacionar actividades de subsistencia como la molturación, o sea, la molienda, el molino, o el trabajo de piedra y fibras con estructuras de habitación, confirmando que se trata de un macro poblado habitado por miles de habitantes y no de un lugar de culto. O sea, acá no había política, acá no había partidos políticos, no había nada de eso, ¿no? Es más, creo que un experimento una vez se dio, creo que fue en Escandinavia, algo así, en el cual las personas no eran de partidos políticos, sino que eran personas, sí, partidos, y esas personas representaban, y al final, como no tenían partidos, no tenían un mecenas del partido que le dijera lo que tenía que hacer. Y en verdad sí se tomaban en serio su trabajo y sí representaban al pueblo, desde su perspectiva, pero representaban al pueblo, o sea, no estaban ideologizados tampoco, simplemente veían las necesidades reales de la gente. Es lo que le falta a los congresistas actuales, que no son capaces de irse al mercado a comprar, no son capaces de ir en el bus, de ir en el tren, ¿no? Defienden, y también un par de tipos ahí, que son un par de oligarcas por ahí, ¿no? Que defienden peajes abusivos y nunca han ido donde ese pueblo que está sufriendo por los peajes, no conocen, dicen, ¿no? O sea, a la gente no les interesa. Eso es. O sea, esos son los partidos políticos, ¿no? La gente no les importa. No saben qué pasa en el pueblo, no saben, no van. Y algunos nunca han ido, ¿no? Pero algunos son un poco más conscientes y recién conocen. Es increíble que recién conozcan Lima, ¿no? Recién se pongan a conocer Lima, ¿no? Digo, ¿qué mundo es este? O sea, recién conocen. La mayoría no conoce Lima, pero postula para Lima, ¿no? Y no son capaces de viajar por Lima, ¿no? Así, no son capaces. Entonces, eso es. O sea, no conocen tu ciudad. La mayoría de los que postulan por tu ciudad no la conocen. No tienen idea de cómo funciona tu ciudad, de cómo es la dinámica de tu ciudad, cómo la gente vive ahí, cómo la gente se recursea ahí, cómo la gente obtiene sus recursos. ¿Qué hace la gente con esos recursos? No tienen idea de eso. No tienen idea, ¿no? Es la mayoría de los que postulan por tu ciudad no entienden tu ciudad. No la entienden. ¿Por qué? Porque no son capaces de indagar, de mirar cómo la gente vive. Eso es, pero en ese tiempo no era así. En este poblado la gente tenía necesidades reales y decidía en base a necesidades reales, no necesidades inventadas. El pueblo se muere de hambre y ellos están preocupados en la sodomía, en el feminacismo y todo eso, ¿no? Están preocupados en eso, en su ideología woke. Entonces, a eso se refiere. La estrategia de la diversidad productiva iría en la línea de lo que los investigadores han denominado sociedades cooperativas de la abundancia. Sociedades cooperativas de la abundancia se llaman, de la prehistoria tardía de Europa y Oriente Medio. Estas sociedades cooperativas de la abundancia, ¿no?, se caracterizaron por generar una riqueza material considerable y a la vez limitar la posibilidad de explotación de la fuerza de trabajo. En consecuencia, la producción de plusvalía, al contrario de lo que sucedió después en la sociedad de Largar, ya hablamos de la sociedad de Largar, un tipo de más, ahí estaba un mungus en la sociedad de Largar. Ahí estaba un mungus y buscaba los poblados chiquitos para poderlos saquear. Al final la gente tuvo que dispersarse en cerros chiquitos, en pequeños cerros, para que para este Humungus, que era el Humungus de Largar, ¿no? Este general de Largar, esta sociedad antigua que le hemos hablado varias veces, decía poco rentable quitarle sus bienes. O sea, que más cueste subir ese cerro que, que el botín.
Más cuesta la excursión contra ese poblado chiquito en el cerro que el botín que van a conseguir. Y así, Humungus, pues, el Humungus de El Largar se terminó desanimando. Bueno, bueno, vamos a ver acá. Entonces, esta sociedad de Largar, que ocupó durante más de 6 siglos, entre los años 2200 y 1550 a.C., el sudeste de la península ibérica, y fue tan poco sostenible que desapareció totalmente. ¿Por qué? Porque al final ellos se sostenían del saqueo. Al final buscaban saquear. O sea, era una sociedad de reinas, donde las reinas gobernaban y los reyes, los consortes, los generales obedecían a estas reinas, los guerreros obedecían a estas reinas y se iban a saquear. Al final no había nada que saquear y ya no era rentable saquear. La gente decidió dispersarse en poblados bien chiquitos para que no sea rentable saquear. Y al final el Argar termina cayendo y la gente, por el 1550 termina cayendo y la gente comienza otra vez a congregarse de nuevo y baja a las montañas la gente, baja de las montañas a los valles y comienza otra vez a vivir su vida normal. O sea, era una especie de humus en la tierra de Mad Max. Ah, sí, pero al final desaparecen los malos. La organización de las sociedades cooperativas de la abundancia desafía un pensamiento único de nuestros tiempos, según el cual la producción de riqueza de toda época histórica requiere la presencia de una clase o grupo dirigente, ¿no? O sea, uy, está produciéndose la riqueza. Necesitamos una clase o grupo dirigente para que controle esta producción de riqueza. O sea, les hacen creer eso, ¿no? Y caen en la trampa, ¿no? De verdad, no necesitan de una clase o grupo dirigente. El Perú no necesita de una oligarquía de 2000 personas que manejen las empresas. No necesita de eso. Necesita de gente que en verdad quiera manejar las empresas. ¿M? Que en verdad quiera manejar las empresas por el interés social que implica esas empresas. No por el interés particular de un grupo. ¿M? Necesitas que AGP. Al final, ¿qué pasa con las administradoras de fondos de pensiones acá? ¿El dinero dónde va? A empresas mineras, a empresas de todo rubro, pero coincidentemente esas empresas tienen por directores a gente del mismo club, ¿no? ¿Dónde lo ponen? En una empresa llamada Graña, que por el tema Odebrecht termina cayendo. Ahí ponen el dinero, ¿no? Termina casi quebrando, ¿no? Ahí va el dinero. Tuvieron que cambiarle de nombre, todo, ¿no? O sea, no necesitamos de una clase dirigente o de un grupo dirigente, sino de gente que en verdad gobierne y decida en base a necesidades reales, no a sus propias necesidades. Ojo, no las necesidades ideológicas con las cuales les han lavado el cerebro en la universidad o en la escuela. No, sino que decida en base a las necesidades reales de las personas. Entonces, eso es lo que pasa, no una clase o un grupo dirigente que va a decidir por su propio interés. O sea, el engaño de la clase dirigente surge para poder justificar ideológicamente el control sobre la producción de las personas. Es una trampa. La organización que plantean los investigadores no implica que la violencia fuera un elemento ajeno de la península ibérica de la de cobre, la calcolítica. Los hallazgos en algunos yacimientos sugieren que sí, que hubo, pero no fue un aspecto omnipresente, hecho que también confirma el registro antropológico. Ojo, en vez de un medio para subyugar a la población y exigir obediencia, la violencia habría podido ser una estrategia para conseguir lo contrario, es decir, defender una sociedad rica y con un alto grado de cooperación. Era para defender sus propios recursos, no para tomar los recursos del otro. O sea, era algo disuasivo. Vamos a ver, vamos a ver acá. O sea, era algo disuasivo la guerra. O sea, tenían también armas, soldados, todo, ¿no? Pero no era para estar saqueando a los vecinos, sino para defender la producción de ellos, para defender lo suyo, lo que a ellos les había costado. Para eso servía el ejército, la soldadesca, para defender lo que a ellos mismos les había costado, no para agarrárselo del otro. Bueno,
no hay concentraciones de riqueza y recursos en talleres o palacios, sino que todos tienen lo mismo. Ojo, ya hemos hablado de la sociedad de los almacenes, ¿no? Los grandes almacenes palaciegos que surgen en la época micénica. Todo se basa en el palacio y el almacén. O sea, eso surge ya en la edad de bronce, que es la que sigue a la edad de cobre, que es la calcolítica. Surge la era de los grandes almacenes en los palacios. Alguien se acapara todo eso y justifica su poder. Entonces la gente se aglomera alrededor de los almacenes y se crea esa ciudad de bronce alrededor de los almacenes, porque ese almacén los abastecía también a ellos. Y tenían que pedir permiso al rey a través de sus oficiales. ¿Ya? Esta fue la trampa, ¿no? La trampa de los almacenes. ¿No? Parte de la trampa hidráulica, ¿no? Trampa hidráulica. Nos hemos hablado de esas trampas, ¿no? O sea, crear la infraestructura, crearon una infraestructura y la gente fue imantada por esa infraestructura y quedaron en la trampa y sirvieron al rey. Entonces, por eso, no hay concentraciones de riqueza y recursos en talleres o palacios. Hemos hablado aquí de la constitución micénica. O sea, en términos constitucionales he tratado de ser lo más sencillo posible cuando hablamos aquí en Radio Política de la constitución micénica. Pues acá a eso se refiere. No hay talleres o palacios, sino que todos tienen lo mismo. Sabemos que compartían conocimientos porque encontramos la misma tecnología y las mismas herramientas en distintos asentamientos, desde Lisboa hasta Alicante, ¿no? Acá puedes ver este mapa mientras te lo explico. Las comunidades de la Edad de Cobre en la península ibérica fueron las primeras que explotaron los metales. Siempre se había supuesto que la metalurgia incrementó las desigualdades sociales, pero los estudios demuestran que todo el mundo tuvo el mismo acceso. No se sabe si había desigualdades de género, pero las tumbas más ricas eran las tumbas donde estaban enterradas las mujeres. Esas eran las más ricas. En las excavaciones también se han encontrado objetos de marfil del norte de África y del Oriente Próximo, ¿no? O sea, había una especie quizás de matriarcado todavía acá, de matriarcado, ¿no? Y no había una conquista, así, no había conquistas de un pueblo sobre otro, ¿no? Sino que ya hemos visto cómo era la constitución micénica, en el cual las reinas eh, se reunían y hacían una especie de danza, una especie de diplomacia con danzas y rituales y se ponían de acuerdo, desde la reina del palacio más grande hasta la reina del palacio más chiquito. Ahí concertaban, así evitaban la guerra. Entonces, algo parecido debió haber existido aquí, en este momento. También de eso hemos hablado aquí. La constitución cretácica, perdón, la constitución cretense, ¿verdad? ¿No? Hemos hablado también de esto, de la constitución cretense. En el, disculpa, en el trabajo, los investigadores que tenemos aquí han analizado artefactos macrolíticos que los grupos de la Edad del Cobre, de una veintena de yacimientos, usaron para moler cereales, procesar alimentos, triturar minerales, cortar piedras, impermeabilizar cerámica, adobar el cuero, forjar, afilar herramientas, armas de metal, talar árboles, trabajar madera o descuartizar animales. Son herramientas claves para entender la economía de una sociedad y cómo están repartidas las tareas. Los resultados que han obtenido están en consonancia con otros datos de tipo bioarqueológico, que son la botánica, ¿no? La botánica, la fauna, lo paleonutricional, o sea, la dieta antigua, aunque está, que han encontrado en yacimientos de la misma época. ¿No? Esto es lo que han encontrado, ¿ves? Esto han encontrado. O sea, compartían lo mismo, o sea, veían qué cosa era mejor de todo lo que ellos hacían, de todo lo que hacían todos esos pueblitos, esas aldeas, esas villas, veían quién hacía la mejor artesanía, la mejor manufactura. Y según eso, poco a poco veían qué era lo bueno, ¿no? Era lo que se llama el centésimo mono, ¿no? Que quieren decir que no es cierto, ¿no? El centésimo mono, ¿no? Alguien descubre algo provechoso o elabora algo provechoso y beneficioso para los demás, entonces los demás comienzan a replicar, ¿no? Porque vio que era bueno. O sea, le gustó porque vio que era bueno, entonces lo replica, porque ven que era bueno. Es así, o sea, no había patentes, no había nada de eso. Ven que era bueno y comienzan a replicarlo, ¿no?
Después otro lo mejora y los demás también lo replican. Todos se benefician. A eso se refiere. ¿Ves? Aquí está, ¿ves? Acá podemos ver, ya te mostré este mapa, ¿no? Aquí. Bueno, entonces creo que con esto sería suficiente, ¿no? Ya vamos a entender algo sobre esta comuna, ¿no? Estas comunas de la edad de cobre. Cómo funcionaron estas comunas de la edad de cobre, ¿no? Lo que se ha encontrado ahí, ¿no? Y lo que se ha encontrado después también he hablado en otros videos de Real Biopolítica. Así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.